tal? Ya está con nosotros nuestra doctora y psicóloga, la doctora Nicole Mendoza Tejerino, para conversar sobre un tema en Motivate, inteligencia emocional en el mundo laboral. Cómo esto nos puede también ayudar a desarrollarnos un poco mejor o a fortalecer esas habilidades dentro del área laboral. Todo eso nos lo va a orientar ella. Puede participar con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp y también a través de nuestra página en Facebook. Ahí estamos como Canal 10 Nicaragua. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Odilí. Siempre contenta y agradeciendo la producción de la revista por la invitación. Sí, hablemos un poquito de esa inteligencia emocional que incluso a veces no la reconocemos y tampoco a veces la ponemos en práctica. ¿Cómo nos puede ayudar? Mire, vamos a comenzar explicando lo que es la inteligencia emocional para que entremos en contexto. La inteligencia emocional tiene que ver con esas habilidades y las capacidades que tiene el ser humano para reconocer, identificar las emociones, pero además de reconocerlas y de identificarlas, poderlas gestionar de una manera adecuada o de una manera saludable. Entonces, si partimos que la inteligencia emocional son todas esas habilidades ya en el campo laboral, ¿cómo se ponen en práctica? Por ejemplo, si estamos en nuestro entorno laboral y tenemos alguna diferencia con algún compañero, entonces, ¿cómo yo voy a poder gestionar de manera consciente, de manera racional, el hecho de que no me gustó algo que quizás me dijo y ahí pongo en práctica esa inteligencia emocional? ¿Y cómo la pongo en práctica? No tomando decisiones a priori, no tomando decisiones de manera irracional, sino con mesura y con asertividad. ¿Cómo hacerlo, doctora? Porque si bien es cierto, a veces decir, yo he escuchado que es que así es mi carácter, yo así siempre he sido, yo heredé el carácter de mi mamá, de mi papá, es que yo soy un niño emperador, es que no me siento y entonces yo exploto. Yo consideraría, cosas, sí, y eso es muy cierto, yo consideraría que eso solamente es justificar una acción que vos sabés que estás cometiendo un error, porque en un entorno laboral necesitamos y tenemos que sabernos comportar, saber solicitar, no es imponer, pero saber solicitar algo que necesitamos. O, por ejemplo, si llegué tarde, pues dar una explicación. Exacto. Lo que pasa es que a veces anteponemos la soberbia y eso nos hace quizás decir, es que heredé el carácter, que estaría equivocado también, porque recuerde que lo que se hereda es el temperamento, pero las personas lo dicen así, es el carácter de mi papá, de mi mamá, y yo soy así. Entonces, cuando usted se encuentra una persona que le dice, yo soy así, no se está aperturando para ese proceso de cambio. Entonces, ahí estamos observando una persona que carece de inteligencia emocional. Correcto. Cuando estamos en una situación que se supone o se entiende tal vez ese trabajador o esa persona, no necesariamente que esté en una empresa, sino que puede tener su negocio también o su emprendimiento y sabe que está haciendo las cosas bien y otra persona no tan bien. ¿Cómo hacerlo cuando te dicen, lo hiciste así, tal vez no fue responsabilidad de esa persona? Entonces se explota, no fui, yo no lo hice. Entonces, ¿cómo hacer, cómo manejar en esas circunstancias la psicología emocional? Uno de los componentes de la inteligencia emocional precisamente es esa asertividad que nosotros debemos de tener al momento de establecer nuestras relaciones interpersonales. Entonces, si las relaciones interpersonales se están dando de esta manera, con impulsividad, esa persona reactiva, entonces ahí tenemos un grave problema. ¿Y por qué tendríamos ese grave problema? Porque no estamos llevando a la práctica la racionalidad del ser humano, sino que estamos actuando nada más con la parte reptiliana de nuestro cerebro y eso hace que nosotros no practiquemos la inteligencia emocional. Recordemos que la inteligencia emocional tiene 5 pilares o 5 componentes que nos ayudan a llevarla a la práctica. Entonces, cuando nosotros identificamos uno de ellos, que es la autoconciencia, el poder saber cómo yo voy a reaccionar ante diferentes eventos que se me pueden suscitar en mi entorno laboral. Y esa autorregulación que yo puedo tener, ese sería el segundo pilar de la inteligencia emocional. Cómo yo voy a responder ante algunas diferencias que pueda tener con Odilí, por ejemplo, como compañera de trabajo. Entonces, ¿se lo voy a saber pedir o voy a venir yo a confrontarla? Siempre he explicado y siempre les digo a mis pacientes, no es posible que nosotros tengamos ese tipo de comportamiento porque hay una diferencia entre el ser humano y los animalitos y nosotros tenemos la parte racional,
ellos no. Entonces, el ser reactivo no nos hace a nosotros ser inteligente emocionalmente, al contrario, nos hace actuar como esos seres que no tienen esa parte que sí nosotros los humanos la tenemos. Además de actuar así, doctora, tiene que ver mucho la forma de cómo nos comunicamos para poder poner en práctica esa inteligencia emocional, es decir, el uso correcto de lenguaje, de las palabras, de cómo nos vamos a comunicar con la otra persona. ¿Tiene mucho que ver esto? Sí, claro que sí, ese es otro componente de la inteligencia emocional. Tenemos 5 componentes y el que usted está mencionando es uno de ellos. Sí. La asertividad, la motivación con que nosotros llegamos también a nuestro centro de trabajo, cómo nosotros interactuamos con nuestros compañeros, interactuamos de una manera que arrogante, prepotente, soberbia, porque a veces no solamente es con las palabras, también es con los gestos. Así Recuerde es. la comunicación no verbal y podemos decir, no, si yo no, yo llego bien a mi trabajo, pero ¿cómo llego? Seria, molesta, con el ceño fruncido, y quizás encuentro a las personas y no digo ni buenos días ni buenas tardes, nos vemos, ¿cómo estás? O sea, todas esas palabras No se bonitas y responde a más veces. correcto, exactamente. Entonces, aquella persona que usted le dice buenos días y pasa como que no te escuchó, no te vio, entonces esta persona no está poniendo en práctica la inteligencia emocional. Entonces, a veces creemos también que por ser el superior, entonces yo tengo toda la licencia y el poder para comportarme de esa manera. Y no, recuerde que una de las características que debe de tener el líder en cualquier centro de trabajo, en cualquier empresa o institución, tiene que ser precisamente esa, la inteligencia emocional con la que usted va a conducir a su equipo de trabajo. Correcto, vamos a leer algunos mensajes que nos hacen llegar a través de nuestro número de WhatsApp. Muy buenos días. Cuando me toca exponer al público me pongo nerviosa y no me puedo controlar mis emociones. ¿Cómo hacer? Bueno, ahí estaríamos hablando más bien como de un pánico escénico, ¿verdad? Más que de la carencia de la inteligencia emocional. Entonces, una de las mejores maneras, para darle un pequeñito tips, una de las mejores maneras es una práctica previa a lo que ella pueda realizar. Si está en la universidad o está en cualquier otro lugar donde tenga que hacer una presentación, entonces se pueden utilizar técnicas que nos ayudan muchísimo. Una de ellas es las técnicas del espejo, que siempre la recomiendo porque te permite ver tu postura, te permite ver tus gestos, tus movimientos, hasta escucharte también, porque ahí estás frente a vos, o sea, la otra persona, que sos vos misma, te ayuda a ver tu gesto, tus movimientos, tus expresiones. Entonces, esa práctica ayuda muchísimo ya a la hora que vos vas a tu aula de clase o a tu centro de trabajo a hacer esa presentación, ya vas más tranquila, más relajada. La preparación ayuda muchísimo, definitivamente. Doctora, hoy en día las redes sociales están, ¿verdad?, que es parte de la tecnología, el desarrollo tecnológico y todo lo que tiene que ver. Ahí hay una carencia de inteligencia emocional. Incluso cuando se va a expresar, se hace comentarios en algunas publicaciones o se va a expresar en relación a alguna persona que está exponiendo sus fotografías, que quiere compartirla, Claro. ¿verdad? Ya sea entre su núcleo o en público. Se carece de esa inteligencia emocional porque se empiezan a decir una verborrea de palabras que solo señalan, o sea, a cambio de ser propositivos, son bastante impulsivas sus emociones y de cierta forma eso es. Totalmente, totalmente, y entraríamos a un tercer componente de la inteligencia emocional que se llama la empatía. Sí. Entonces, cuando en redes sociales, y no solo en las redes sociales, también puede ser en tu centro de trabajo, que vos enseñas algo y te denigran o te dicen, sí, está bonito, pero estaba mejor la otra. ¿Ya? Entonces, ahí no hay inteligencia emocional. Entonces, con el ejemplo que usted me está dando y exponemos a la persona en redes sociales o la denigramos, la difamamos, no existe la empatía, que es uno de los pilares fundamentales de la inteligencia emocional. Poderme ubicar en el lugar de la otra persona y saber que lo que yo estoy haciendo le va a afectar a esta persona, pero yo carezco de esa inteligencia emocional, pero yo me creo que soy inteligente porque yo la estoy haciendo sentir mal y la expuse y estoy disfrutando de exponer a esta persona. Entonces, definitivamente, lo podemos ver en cualquier área de nuestras vidas. Correcto. Dice otra persona, ¿cómo saber llevarse
con una mujer narcisista en la empresa, con la inteligencia emocional? Es mi pregunta. Gracias. Mire, la persona narcisista ya sabemos de que siempre va a tener ciertos comportamientos donde el que se contrapone con esta persona, pues obviamente que va a tener muchas dificultades, porque el narcisista siempre cree tener la verdad absoluta. Entonces, si nos ponemos a discutir con este tipo de personas, entonces está de más. Si efectivamente es narcisista, entonces un manejo de un hola, buenos días, pero no entrar más allá de una discusión, porque ya sabemos que va a ser pérdida de tiempo. Entonces, ¿cómo vos, y es uno de los componentes que ya mencionábamos, cómo vos te vas a autorregular tus emociones? Si ya sé que esta persona es narcisista, entonces me va a querer hacer sentir mal, me va a querer exponer, va a considerar que lo que yo estoy diciendo no tiene ninguna importancia y me va a querer descalificar. Entonces, es ubicarnos en el lugar que me corresponde. Si me corresponde estar solamente como compañera de trabajo, ok, ahí ese va a ser el lugar que yo voy a tener. Si lo tengo de jefe o lo tengo de jefa, entonces poder tener a tiempo todo lo que me están solicitando para evitarnos conflictos a diarios. ¿A qué nos lleva? Y siempre me gusta poner las dos partes, tanto lo positivo como lo que no es tan positivo. Si nosotros no aprendemos a utilizar esa inteligencia emocional, ¿a qué nos puede llevar en el ámbito laboral? A tener conflictos constantemente, a bajar nuestra productividad, nuestro rendimiento, a no tener la motivación adecuada para llegar de manera tranquila, alegre, satisfactoria a nuestro centro de trabajo, a ser una persona conflictiva constantemente y, bueno, hasta ser rechazados, porque las personas que no tienen esa inteligencia emocional y constantemente se están peleando, hablando de la otra persona, exponiéndolo tal vez en una reunión, entonces son personas rechazadas, son personas que no viven feliz porque el resto se está dando cuenta, el resto de los compañeros se está dando cuenta que en ella o en él hay un problema, y entonces ¿quién va a querer estar con una persona que constantemente te está exponiendo o hablando o llevando chisme? Todas esas personas que llevan chisme son personas que no tienen esa inteligencia emocional. Sí, tanto el que lleva como el que acepta el chisme. Sí, porque para el chisme, exactamente, y muy buena su observación, porque para el chisme se necesitan dos, el que lo lleva y aquella persona que lo recibe y que se está prestando a eso también. Exacto, dice otra persona, trabajo en tienda, mi jefa no me toma en cuenta para nada, esa es lo que es mi área, solo a las demás me ignora y yo me siento mal. ¿Qué puedo hacer? Bueno, definitivamente uno está donde se siente bien. Ella tendría que revisar, hacerse una autoevaluación. ¿Por qué sigo en este lugar? ¿Qué necesidades tengo o qué carencias tengo? ¿Puedo tener otras opciones quizás en otro lugar o puedo hablar de manera asertiva con esta persona? Hay muchas opciones que ella puede revisar, pero tiene que ver con cuál ella se siente más cómoda. Pero definitivamente uno va a estar donde te tratan bien y donde vos te sentís bien. Si vos ya no te sentís bien en ese lugar, pues es momento de replantearte tu vida, de redireccionar tu vida y buscar nuevas opciones. Correcto. Muy buenos días. Quiero consultarle porque a veces cuando estoy quizá en alguna discusión siento que me altero demasiado. Es difícil contenerme, siento que tiemblo. Por eso en discusiones trato de mantenerme callada. También si me enojo termino llorando y me enoja eso. Solo quiero hablar normal y ya, pero mi cuerpo se altera. Gracias. ¿Cómo podría manejar mejor esa situación? No hay inteligencia emocional, hay que tomarlo en cuenta, hay que hacer ejercicios, técnicas de relajación, de meditación que nos ayudan muchísimo, hay que ejercitar, hay que mover el cuerpo. Cuando la persona y tiene estas características, sí o sí necesita mover el cuerpo, sí o sí necesita trabajar la mente, meditar, detenerse, pensar. ¿Por qué constantemente me estoy poniendo de esta manera? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y si ya no puede por sí, entonces tiene que buscar la ayuda de un especialista. ¿Será también tendrá que ver cómo ella fue tratada en su familia? ¿Qué situaciones de violencia pasó? Si las pasó, si la corrección era más allá de una corrección de padre e hijo, tal vez habían golpes y otras situaciones. ¿Tendrá que ver eso? Fíjese que casi siempre le voy a hablar de mi práctica profesional. Casi siempre cuando me encuentro personas así muy impulsivas, tiene que ver con los genes, tiene que ver con antecedentes familiares, de temperamentos coléricos. Recuerde que la persona con temperamento colérico va a ser una persona impulsiva, entonces una persona reactiva, donde no se va a detener, donde no va a pensar antes de actuar. Entonces, y hay que ver también su entorno, que no necesariamente puede ser el que se lo esté desencadenando
nacimiento, sino la parte genética, pero si el entorno no es favorable, obviamente que eso contribuye también. Correcto. Seguimos con otros de los mensajes. Tenía una amiga que dice tener inteligencia emocional. Para mí no es porque nunca expresa sus sentimientos y solo usa palabras hirientes disfrazadas de sonrisa. ¿Eso será cierto? Nos dice por acá. No, eso no es inteligencia emocional, ya, para nada. Ya explicábamos que la inteligencia emocional es esa capacidad que tiene el ser humano para saber gestionar sus emociones. Entonces, si esta persona dice palabras hirientes y con sarcasmo, definitivamente está lejos de lo que es la inteligencia emocional. Puede ser una persona con mucha soberbia, con mucha prepotencia, con mucho sadismo, pero inteligencia emocional definitivamente no la hay. Correcto. Muy buenos días, bendiciones. Yo trabajo como mesera. Ayer un cliente me alzó la voz y yo le respondí diciéndole que no, que yo estoy en ese lugar porque necesito un trabajo, pero aún así, aunque yo necesite, no estoy para aguantarle malos tratos a nadie. Eso fue lo que le respondí. Y si se queja con mi jefe, pues ni modo, si me corre, dice por acá. Ok, sí, definitivamente, si lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que a las personas se le debe de enseñar un buen comportamiento y la enseñanza no va a ser con el mismo comportamiento que está adoptando la otra persona, sino con educación, con valentía y con determinación. Pero esa determinación no es hablar golpeado ni alzar la voz, sino esa educación. Usted se retira, alguien llegó, que algo le pasó en la calle o salió mal de su casa, entonces tiene problemas. Yo siempre digo, Dili, el que me conteste mal es porque algún problema debe tener y yo no voy a ser parte de su problema. Correcto, muy buenos días, Dios les bendiga. Trabajo como asistente del hogar y llegó otra a trabajar, le enseñé, le expliqué lo que tenía que hacer con amor y nos llevamos bien y trabajo. Muy buenos días, bendiciones a ustedes. Bueno, gracias a ustedes también por habernos acompañado. Gracias, mi doctora. Yo creo que sí, la inteligencia emocional siempre tiene que ir guiada de la mano con especialistas como usted, porque igual que no nacemos aprendidos para ser papá, tampoco a veces sabemos cómo manejar nuestras emociones y ahí es donde entran en juego ustedes como especialistas. Así es. Bueno, solamente poder identificar nuestras emociones, validarlas, eso es muy importante, que nosotros aprendamos a validar esas emociones. Cuando las validamos, las identificamos y eso nos va a ayudar a identificar dónde están esos puntos que necesitamos ir mejorando todos los días. Y si no podemos, acompañémonos de los especialistas. Muchas gracias. Enojarse toditos no podemos enojar, pero la forma es cómo reaccionamos. Exactamente. No vamos a andar violentando a la gente, darle ¿verdad? salida de una manera positiva. Exacto. Muchas gracias, doctora Nicole Tijerino Mendoza. Ahí vemos el número de teléfono en pantalla. Gracias a ustedes también por haber hecho sus comentarios. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos con más aquí en Acción 10 en la mañana.